Hola, Dios te bendiga, bienvenido una vez más. En esta primera lección vamos a estar hablando sobre evangelismo personal. ¿Y qué es evangelizar? Evangelizar es llevar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que no conoce de Jesucristo. Cuando nosotros a alguien que no conoce aún de Jesús le hablamos de lo que es la salvación por medio del sacrificio y resurrección de Jesucristo en la cruz, estamos evangelizando. ¿Y por qué es importante evangelizar? Pues porque es un mandato de Dios. Jesucristo, antes de ascender a los cielos, dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra id denota mandato. Dios nos mandó a que hagamos discípulos. Y como les explicaba en el video introductorio, para poder hacer discípulos, primero tenemos que ganar esos discípulos a través del evangelismo, a través de llevar esas buenas nuevas de salvación a todo aquel que no le conoce. Y debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Si somos salvos, si hemos recibido este regalo tan grande, ¿cómo quedarnos callados? Debemos ir, y aquellos que aún no le conocen, también hablarles de lo maravilloso que es recibir salvación por medio de Jesucristo. A veces no vemos éxito en lo que es el evangelismo porque tendemos a creer que este es un trabajo que solo deben hacer los pastores, los líderes, personas que tienen un llamado específico para esto. Sin embargo, Jesucristo dijo: por tanto, id, nos dio este mandato a todos. Y aquí veremos algunas herramientas y características que debe tener un evangelizador, es decir, aquella persona que lleva el mensaje de salvación a todo aquel que no le conoce. Dentro de las características espirituales de un evangelizador, lo primero es que debe ser salvo. Si nosotros aún no estamos convencidos de que somos salvos o no hemos aceptado la salvación por medio de Jesucristo, ¿cómo le vamos a hablar a otros? Entonces, lo primero es que el evangelizador debe reconocer que es salvo a través de Jesucristo y así poder hablar a otros sobre la salvación. Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 11 al 13. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Otra de las características espirituales es que tiene que ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Sabemos que el Espíritu Santo es nuestro ayudador y sin Él nada podemos hacer. Entonces tenemos que estar llenos de la presencia del Espíritu Santo para nosotros poder ir hablarles a otros y que sea Él quien se encargue de convencer, porque nosotros somos el medio que Dios utiliza, pero quien convence es el Espíritu Santo. Y dice la palabra en Efesios 5, versículos 18 al 21, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Otra de las características espirituales es que el cambio que Jesús ha hecho en la vida interior de cada evangelizador debe verse también en lo exterior. O sea, debemos ser personas de testimonio, porque ¿cómo vamos a hablarle a otros del poder transformador de Jesucristo en nuestras vidas cuando nosotros mismos no estamos dando testimonio de lo que Él ha hecho en nosotros? Entonces, además de nosotros ser salvos, de ser llenos del Espíritu Santo, también tenemos que tener una vida de testimonio. Amén. Otra de las características espirituales es que debe ser constante en confesar sus pecados al Señor frecuentemente. Dice la palabra que si nosotros confesamos nuestros pecados, dice Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, debemos nosotros, sabemos que somos humanos, que fallamos, que cometemos errores. Por eso cada día debemos venir delante de la presencia del Señor y continuamente confesar: Señor, mira, pequé, cometí tal error, perdóname, Señor. Y cuando nosotros venimos delante de la presencia de Dios con un corazón humillado, Él nos perdona. Amén. Otra de las características espirituales es que debe ser una persona de oración. Dice Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Dios nos manda a que seamos constantes
en la oración. Sabemos que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, nuestras armas son espirituales y debemos estar en constante oración. Antes de nosotros ir a evangelizar, antes de nosotros hablarles a otros, nosotros debemos primero en oración haber buscado esa dirección del Señor y mantenernos en oración. Recordemos que, como les decía hace unos momentos, quien da la victoria es el Espíritu Santo. Nosotros somos el canal, pero Él es quien convence. Por eso vamos a buscar cada día su llenura a través de la oración. El amor de Dios debe ser evidente en el evangelizador. Romanos 5:5 nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. No es lo mismo cuando nosotros nos acercamos a una persona a hablarle sobre Jesucristo y la salvación, como de manera mecánica, solo porque tengo que hacerlo y ya. Cuando hay amor, cuando el amor de Dios está en nosotros, eso nos fluye y eso se ve, se puede irradiar el carácter de Cristo y el anhelo que hay en nuestro corazón, porque esa persona también experimente lo que es el amor de Dios en nuestra vida y la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, ese amor debe reflejarse. Si en nosotros no está esa llenura del Espíritu Santo, esa convicción de salvación, ese amor en nuestro corazón por Jesucristo que ha sido derramado en nuestro corazón, ese amor por Dios y por las almas, ese amor genuino porque no se pierdan las vidas que el Señor ha puesto en nuestras manos, porque Él nos dejó este llamado a nosotros. Si ese amor está en nosotros, eso se nota, eso se refleja, hasta en la forma en que le hablamos a otros de Cristo. Y eso tiene que estar en nosotros. Por eso también en nuestra constante búsqueda de la presencia del Señor y en oración tenemos que pedirle al Señor que si no nos sentimos así, que Él nos ponga ese amor, que Él nos llene, para que entonces nosotros podamos irradiar a otros y que ese anhelo esté rebosando en nuestro corazón. Amén. Entonces, dentro de las características humanas, estas que vimos ahora son características espirituales, pero también hay características humanas. Dentro de estas está que el evangelizador debe tener la capacidad de adecuarse al nivel de la persona con la que está compartiendo el mensaje de salvación. Y esto es algo muy importante, presten atención. Si nosotros estamos hablando con una persona, por ejemplo, vamos a hablar con ejemplo, una persona que tal vez trabaja en el campo, que conoce muchos términos de agricultura, pero no conoce términos quizá muy elocuentes, y nosotros vamos con palabras muy elaboradas, puede ser que esa persona se quede, no estoy entendiendo nada. Entonces, el evangelizador debe tener la capacidad de adecuarse al nivel de la persona con la que usted está hablando. En ese caso, por ejemplo, que estoy poniendo de ejemplo, usar palabras llanas, palabras que pueda entender, palabras que diga, ahora sí comprendo. Amén. Al igual que lo contrario, quizá estamos hablando con una persona que tiene mucho conocimiento y también debemos tratar de hablar con base, por lo que es importante conocer la palabra de Dios. Y como les dije en el video introductorio, les felicito por haber llegado hasta aquí, porque esto quiere decir que ya han pasado por el nivel de discipulado y han adquirido también bastante conocimiento. Y eso es lo que estamos haciendo, llenándonos más, conociendo más, preparándonos más para que estemos listos. Amén. Gloria a Dios. Otra de las características humanas debe ser que el evangelizador debe tener control sobre su carácter. Si algo nos incomoda, si algo nos hace alterar, debemos pedirle al Señor que nos ayude porque debemos controlarnos. Recuerden que no estamos llamados a contender. Hay personas que podemos encontrar en el camino que le hablamos y como que, ay, pero qué fácil fue, qué bueno, qué chévere, y mira, entendió y decidió y abrió su corazón. Pero también nos vamos a encontrar con casos o situaciones donde las personas pueden ser que sean un poquito contendiosas, que comiencen quizá a buscar alguna forma de discusión, y nosotros, que somos llenos del Espíritu Santo, debemos mantenernos bajo control, debemos saber dominar nuestras emociones, y si en algún momento la conversación puede tenderse un poco tensa, saber cuándo dejarla hasta ahí y cerrar en buenos términos.
Todo esto debemos pedirle al Señor que nos dé sabiduría, pero el evangelizador debe saber dominar sus emociones. Otra de las características humanas es que el evangelizador debe mantener una actitud positiva. No es porque entonces, Yuri, tú quieres decir que vamos a tapar el sol con un dedo, no. Pero si nosotros estamos llevando un mensaje de salvación, un mensaje de alegría, como dije al principio, las buenas nuevas, o sea, estamos como, óyeme, qué gran noticia vine a darte. No importa que lo que haya pasado, que tal vez tú consideres que estás en pecado, Cristo vino a morir por ti para darte salvación. No podemos ir con una actitud de que, ay, y me irán a atender, me irán a recibir. ¿Qué me van a decir? Ay, Dios, porque debemos tener una actitud positiva. Así la persona a la que estemos evangelizando quizás esté con el ánimo bajito o quizás tenga también una actitud negativa, pero nosotros debe brillar la luz de Cristo y debemos orar por esto, que nosotros podamos poder al otro impregnar de lo que nosotros tenemos, y una actitud positiva nos va a ayudar. No pensar que tal vez no nos va a ir bien, que no nos van a escuchar, que no nos van a recibir, sino de que nosotros vamos con la compañía del Espíritu Santo, que es quien va a convencer. Amén. Gloria a Dios. No se nos debe olvidar que este trabajo no lo hacemos nosotros solos, que nosotros somos el canal, pero el Espíritu Santo es quien convence. El evangelizador debe mantener control sobre las expresiones de su rostro. Nosotros tenemos ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? O sea, nuestra expresión corporal, un lenguaje corporal que habla incluso más que nuestras palabras. Si nosotros, por ejemplo, estamos hablando con una persona y hay algo que nos desagrada y estamos poniendo el rostro quizás así, eso se nota. Si en el ambiente quizás hay un olor no muy agradable y nosotros estamos, y así le estamos hablando al otro de Jesucristo, eso se nota. Y la persona, lejos de prestarnos atención a lo que le estamos diciendo, lo que va a decir, ¿y qué? Porque qué es lo que le molesta, o qué es lo que está percibiendo, o por qué está enojado. Entonces debemos saber cuidar las expresiones de nuestro rostro. O si algo puede ser que en el ambiente cause gracia, cause risa, hasta en eso debemos ser cuidadosos, porque puede el otro percibir que tal vez es una burla. O sea, que en cada detalle, esas herramientas humanas debemos tomarle en cuenta, porque cualquier de esos detalles puede provocar que la persona que estamos evangelizando se desinterese, y no es nuestro propósito. El propósito es que puedan ellos conocer la verdad que nosotros le estamos llevando a través del evangelismo. Amén. Como les digo, cada vez todo esto lo podemos lograr con la ayuda del Señor. Si tal vez hay alguna de estas herramientas que podemos decir, o de estas características que podemos decir, bueno, que eso se me va a hacer difícil, para Dios no es imposible. Y si nosotros nos mantenemos en oración, como también hablábamos ahorita, esas son cosas que podemos presentárselo al Señor y que Él nos puede ayudar. Amén. El evangelizador debe ser pulcro. Detalles como un aliento no ofensivo deben ser tomados en cuenta. Lo mismo que les acabo de explicar. Si nosotros quizá no andamos bien aseados o no tenemos un buen aliento, el evangelizado no va a prestar atención. Al contrario, va a querer que mejor nos vayamos rápido, que cortemos rápido. No nos va a prestar atención. Debemos esto también tenerlo presente. Estar bien aseaditos, con un buen olor, con un aliento agradable. O sea, que todo esto son detalles, quizás que digamos, pero eso es lógico. No, a veces hay cosas que se nos pueden escapar, y tener esto presente es muy importante, porque de esto puede depender también el que nos vaya bien o no en un evangelismo. Entonces, hasta aquí hemos visto lo que es evangelizar, hemos visto la importancia de evangelizar y por qué debemos hacerlo, también porque a veces no vemos resultados y es porque pensamos que eso no es para nosotros, que nada más es algunos, pero este es un llamado para todos. Y hemos visto características tanto espirituales como humanas de un evangelizador. Ahora vamos a ver herramientas de carácter humano y herramientas también espirituales de un evangelizador. Las herramientas de carácter humano. Lo primero es ser cortés.
Todas estas son cosas que a veces decimos, pero que eso se cae de la mata. No, vuelvo y digo, es importante tener esto en cuenta. El éxito o no de nuestro evangelismo puede depender mucho de esto, de todas estas herramientas que debemos tener en cuenta. Al nosotros llegar y hablar con una persona, no podemos llegar de mal humor. O mire usted, óigame, hey. Hay que ser educado, hay que ser cortés, saber cómo nos dirigimos a esa persona. Y todo esto nosotros podemos también aprenderlo. Demostrar un interés genuino, que me volé esa primera parte, demostrar un interés genuino. También ahorita les hablé un poquito sobre eso. Si nosotros solamente vamos a ir por cumplir, eso se nota, eso se nota. Ay, estoy aquí porque me dijeron que tengo que venir, porque tengo que hacerlo. Es mejor no hacerlo. Tiene que haber un interés genuino y les decía ahorita, eso se nota, eso se percibe cuando de verdad hay un interés en usted de que el otro entienda lo que usted le está explicando. Entonces, demostrar ese interés, ser cortés, son herramientas de carácter humano que nos ayudan y que nos abren el camino para que el mensaje llegue. Aprender a escuchar. A veces nos vamos de boca y entendemos que como nosotros somos los que tenemos la verdad y lo que sabemos, nos vamos y hablamos y no dejamos que el otro hable. Escuchar es importante. A través de la escucha nosotros podemos incluso poder discernir en qué áreas necesita más información esa persona, porque tal vez tiene conocimiento de que Jesucristo salva, pero tiene otros conceptos que están errados. Y cuando nosotros escuchamos lo que ellos nos dicen, decimos, ahí tengo como que tratar de explicarle un poquito más. O de que tienen una situación y nosotros escuchando, el Espíritu Santo, damos hasta tiempo de que el Espíritu Santo nos vaya hablando, poniendo nuestro corazón, en qué área debemos quizá poder abarcar un poquito más. Entonces es muy importante escuchar. Recordar que predicamos a Cristo, que es a Jesucristo y el mensaje de salvación. Prudente en escoger la hora y la duración de las visitas. Luego más adelante vamos a ver que hay momentos donde podemos aprovechar para hacer un evangelismo, aun cuando estamos haciendo alguna actividad secular, pero a veces son evangelismos programados, donde por ejemplo la congregación puede decidir este día a tal hora vamos a salir a tal sector y vamos a ir a evangelizar. Y debemos ser prudentes a la hora de escoger justamente la hora y la duración de las visitas. Luego también más adelante vamos a ver la importancia de que debemos ser como precisos en la información que vamos a dar, porque no podemos llegar a una casa y durar una hora hablando porque la persona tal vez anda rápido o nos brindó y le dijo, te voy a regalar 5 minutos, pero me tengo que ir. Y tenemos que saber aprovechar ese tiempo. Entonces, ser prudente en la hora y la duración de la visita. Terminar la visita en buenos términos. Fue algo también que mencioné ahorita. A veces puede ser que la conversación se torne un poco tensa, que la persona lo que esté buscando es contender o demostrar que no, que estamos en un error. Hay que saber terminar en buenos términos. Si hay un momento en el que vemos que no vamos a avanzar, mejor decimos, mire, entiendo que podemos en otro momento, quizás si usted está de acuerdo, volver, podemos ponernos en contacto en otro momento, pero ahora entiendo que no es prudente. Y saber terminar en buenos términos para poder dejar esa puerta abierta, tanto sea que nosotros volvamos a tener la oportunidad de hablarle a esa persona de Cristo, o que otra persona también, cuando vuelva a hablarle a esa persona, tenga esa puerta abierta. Establezca un nexo común con su interlocutor. Algo que Jesucristo hacía, por ejemplo, cuando Él llamó a sus discípulos, ellos eran pescadores y Él le hablaba, te voy a hacer pescadores de hombres, y le hablaba como en esos términos. Ahorita también le mencioné que debemos también que tener la capacidad de adecuarnos al nivel de la persona a quien le estamos hablando. Y esto va de la mano, porque para que nos puedan entender tenemos que como que movernos a ese terreno y poder establecer algo que nos una en común. Por ejemplo, recuerdo una experiencia que nunca la olvido en un evangelismo que participé y donde una señora estaba sembrando unas plantas. Y cuando yo me acerco a ella, le digo, buenas tardes, ¿cómo está usted? Y me dice, ay, bien, estoy medio ocupada. Y como medio así. Y yo le dije, no se preocupe, que no le voy a tomar mucho tiempo. Qué lindo está su jardín. No es que vamos a hablar mentira. El jardín estaba bonito.
y yo le dije, ¿a usted le gustan mucho las plantas? Mi mamá, por ejemplo, que desde niña yo siempre le he visto que le encantan las plantas. Yo le decía, a mi mamá le encanta y donde quiera que ella va siempre vive pidiendo un hijito. Y ella me dijo, sí, porque que hay muchos que se dan de hijitos. Por ahí comenzamos a hablar. Fui rompiendo el hielo y ella se sintió cómoda con la conversación porque le estaba hablando de algo que es lo que ella conoce, que es algo que le agrada, y ahí pude conectar con ella. Luego esa persona me escuchó, me dio mi tiempo y le pude hablar de Jesucristo. Entonces eso es importante, buscar algo que nos conecte con esa persona. Y también ahí estuvimos hablando de herramientas humanas, pero herramientas espirituales también las hay, como memorizar palabra por palabra los textos bíblicos y las citas que va a usar en su presentación. Miren, es muy importante. Yo sé que a veces se nos hace un poquito difícil aprendernos muchos versículos bíblicos. Yo lo sé porque a mí me pasa también. Sin embargo, hay textos que son muy importantes que nosotros podamos saberlo. No es lo mismo cuando nosotros decimos, porque la Biblia dice, cuando nosotros decimos, la Biblia dice en Juan 3:16, la Biblia dice en Efesios tal, la Biblia dice en Apocalipsis 3:20. Es muy importante nosotros memorizar por lo menos esos versículos que son claves para nosotros evangelizar. Es muy importante dar gloria a Dios siempre, sabiendo que es Él, que la gloria es de Él y que Él es quien nos guía, Él es quien da la victoria. Tenga fe en que Dios dará fruto en su trabajo, como les decía ahorita, una actitud positiva, confiado en que el Señor es quien va a hacer la obra. Nosotros somos las herramientas que Dios utiliza, pero Él es quien da la victoria. Y dependa del Espíritu Santo siempre. Este es un trabajo que no podemos hacer solo, que nosotros vamos, pero el Espíritu Santo es quien da la victoria y quien convence de pecado. Amén. Algunos recursos que son importantes en el evangelismo cuando es programado es ir en parejas, preferiblemente que sean de ambos sexos. Por ejemplo, a veces cuando se programa un evangelismo, es bueno que vaya un hombre y una mujer, porque puede ser que, por ejemplo, si van dos hombres y van a una vivienda donde solo hay mujeres, ¿verdad? No, se van a sentir quizá un poco intimidadas, no le van a recibir, o viceversa, dos mujeres en un sitio donde solo hay hombres. Entonces es bueno que sea de dos en dos y que vayan así, una hembra y un varón, y esto nos facilita y nos abre más el camino. Otro de los recursos que nos brinda el material es que lo ideal es que podamos escoger lugares donde ya tengamos cierta conexión. Por ejemplo, en sectores donde viven miembros de la iglesia o donde viven familiares de los miembros de la iglesia, para que así podamos tener como también una brecha o un camino ya más o menos abierto para poder introducirnos. Estos son recursos o recomendaciones que nos brinda el material. No que necesariamente tenga que ser así, pero sí nos ayuda bastante tomarlo en cuenta. Y el uso eficaz del testimonio personal al evangelizar. Cuando nosotros podemos brindar un testimonio propio, es maravilloso. Sin embargo, esto no quiere decir que nos vamos a inventar una historia. Si no hay un testimonio que podamos dar que vaya acorde con el momento, pues es mejor no darlo. Pero si lo tenemos, eso nos ayuda muchísimo más. Por ejemplo, si estamos hablando con una persona y quizá esa persona en el medio de la conversación nos dice, no, mira, lo que pasa es que yo estoy pasando por un problema de salud muy fuerte y el Señor en nuestra vida ha hecho un milagro y nos ha sanado. Esto nos puede ayudar. O sea, nosotros decirle, mire, yo le entiendo porque yo pasé por un problema de salud y el Señor me sanó. Eso es, vuelvo y les repito, si tenemos ese testimonio acorde a la situación, porque si no, Jesucristo, Dios no necesita que le ayudemos. En ese sentido, de que vamos a inventar una historia para ayudar. Cuidado con eso. Si no hay un testimonio que dar en ese momento acorde, ¿verdad? Pues mejor no decimos nada en ese sentido, o sea, de dar un testimonio como tal. Pero si lo tenemos, o si tenemos el testimonio incluso de alguien más. Pero cuando nosotros podemos hablar de eso que Dios ha hecho en nuestra vida con otro, esto es maravilloso. Nos da aquí algunos ejemplos. Dice un breve relato de su vida previa a conocer a Cristo, cómo fue que llegó a recibir a Cristo como Señor y Salvador,
cómo el haberle recibido ha cambiado su vida en ese sentido. Todo esto, si nosotros, como les decía, si nosotros realmente estamos convencidos de todo esto, que entiendo que así debe de ser, eh, buenas ilustraciones que sean relevantes a lo que estamos compartiendo, llevar incluso algo físico, una literatura que podamos dejarle, es también importante y son recursos que nos ayudan para tener éxito en medio de un evangelismo. Entonces, básicamente esto es todo lo que vamos a ver o lo que abarca esta primera lección, haciendo una pequeña retroalimentación. Hemos visto lo que es el evangelismo, llevar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que no le conoce. A veces no tenemos éxito porque pensamos que solo es un grupo que debe hacer eso, y es un mandato que Dios nos dio a todos. Hay características tanto espirituales como humanas que el evangelizador debe tener, entre ellas, por mencionar algunas: ser salvo, lleno del Espíritu Santo, constante en confesar sus pecados, una persona de oración, el amor de Dios debe ser evidente. Dentro de las humanas, está en tener la capacidad de adecuarse al nivel de la persona a quien estamos evangelizando, control de nuestro carácter, una actitud positiva, control de las expresiones de nuestro rostro, ser pulcro, tener buen aliento. Y dentro de las herramientas humanas, ser cortés, aprender a escuchar, recordar que estamos predicando a Cristo, terminar la visita en buenos términos y saber escoger la hora prudente y la duración de la visita, establecer un nexo común con la persona que estamos evangelizando. Y dentro de las espirituales, memorizar versículos bíblicos claves es muy importante, dar siempre gloria a Dios, reconocer que es Él, que es un trabajo que estamos haciendo para Él, depender del Espíritu Santo, tener fe. Todas estas son herramientas espirituales. Dentro de los recursos, el ir de dos en dos, diferentes sexos, hombre, mujer. O sea, nos recomienda escoger lugares donde quizá ya se nos haga un poquito más fácil, como sectores donde vivan miembros de la congregación o familiares de los miembros de la congregación. Y el uso del testimonio personal al evangelizar nos puede abrir muchas puertas, el nosotros poder testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, siempre y cuando tengamos un testimonio que dar. Amén. Así que Dios les bendiga. Recuerden realizar sus asignaciones. Recuerden que cualquier pregunta, cualquier duda o cualquier comentario que quieran adicionar, pueden hacerlo a través de la plataforma. Yo estaré luego revisando y al pendiente. Y nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga más.